Sí, listo. Sí, listo. Ya. Como estaba diciendo, vamos a ver un poco de las características de las principales fuentes musicales. Pero antes vamos a ver un poco de los ejercicios de sensibilidad. Según esto nos dice el primer ejercicio. Vamos a hacer el cálculo primero del primer ejercicio. Al cual nos dice que tiene nos da la sensibilidad de una bocina indicada por el fabricante de 90 decibeles a 1 watt de 1 metro de distancia. Obtendremos a 24 metros de distancia si se aplica una potencia de 50 watts. Si ustedes se acuerdan, para calcular la sensibilidad nos dice que la sensibilidad del altavoz, proporcionada por el fabricante, que ya tenemos aquí, que es de 90 decibeles, más el 20 por logaritmo natural de la distancia del altavoz del oyente, que son 24 metros, y la potencia eléctrica aplicada al altavoz, que nos da de 50 watts. Bueno, copiamos nuestra fórmula. Ya, entonces tenemos el SPL del fabricante, que nos da como, perdón, SPL fabricante, que vale igual a 90 decibeles. Aquí, ¿ves? Cuando no coges en esa función decibeles, nos da 90 decibeles. Con una distancia, nos dice, de D igual a 24 y de P igual a 50. Entonces, para calcular el SPL en decibeles, nos pide primero el dato del fabricante. El SPL del fabricante menos 20, logaritmo de 24 más 10 por logaritmo de 50. Nos da un total de 79,39 decibeles. Con ese dato ingresamos a esta página que se llama Doctor Pro Audio y ponemos los datos que ya hemos calculado para encontrar el número de altavoz. Tenemos que dice 90, el SPL del fabricante. Nos dice la distancia es 24 metros. Y la potencia nos da de 50. Que nos dice la potencia del amplificador, que es 50 watts. Ustedes observan, para 9 altavoces, nos dice que tenemos una presión de 88.9. Y nosotros necesitamos una aproximada, que sería de 80. Entonces bajémosle un altavoz. Igualito aproximado para
esta distancia, 24 metros, solo vamos a necesitar un solo altavoz. Igualmente sea en fase o en fase aleatoria. Necesitamos un solo altavoz. Entonces, número de altavoces va a ser igual a 1. Y así hemos calculado un ejercicio propuesto de acuerdo a esta sensibilidad que nos brinda. Vamos a la siguiente, que nos dice la sensibilidad de la bocina indicada por el fabricante es de 98 decibeles a 1 metro y a 1 watt. Si ustedes observan, es casi parecido a lo que los datos del fabricante, ¿no?, que nos está dando aquí. Pero verifiquemos a ver. Asimismo, para calcular esto, tenemos que utilizar la misma fórmula. Ponemos SPL, va a ser igual, nos dice los 98, menos 20 logaritmo de 1 metro. Ya no les ponemos, ¿no? No ponemos 1 metro ni nada, ni un watt de potencia, porque ya se simplifica con estos datos anteriores. Solo ponemos 1 por 10 logaritmo de 1. ¿Qué? Nos tendría que dar los mismos 98. Porque estamos utilizando los mismos datos de nuestro fabricante. Si nosotros vamos a verificar los mismos 98, watt, metro, en cualquiera de los dos podemos utilizar. Y ustedes ahí observan que nuestra presión sonora resultante es igual a la misma sensibilidad del altavoz. Esto se pone un solo altavoz cuando estamos en un cuarto no muy grande, ¿no? Para sonorizar un cuarto. Entonces el número de altavoces, es igual a 1. Asimismo, aplicamos la misma función para el siguiente ejercicio, que no son muy difíciles estas informaciones. Utilizamos la misma fórmula. Reemplazamos los datos. Que nuestro SPL va a ser igual a 100 menos 20 logaritmo de 50 y tenemos que es 84. Asimismo, a ver cuánto pusimos. 100 decibeles.
Nuestra potencia de nuestro altavoz nos dice que es de 200 watts. Para una presión sonora de 89, como tenemos aquí el cálculo, nos dice que es un solo altavoz. Pero podemos variar entre uno o dos altavoces, ¿no? Según lo que nos da el número de altavoces. Y así calculamos este tipo de ejercicios aplicando lo que es en base a los números de altavoz, en base a esa sensibilidad que nos da como los fabricantes. Que, como les digo, no es nada difícil. Utilizamos esta página. Primero calculamos esta presión sonora para obtener el número de altavoces que podemos poner. No sé si tengan alguna pregunta de estos ejercicios. O continuamos con la materia. Como les digo, no es nada difícil resolver estos ejercicios. Solo aplican la fórmula y se acabó. Bueno, ahora vamos a ver lo que se conoce como características de las principales fuentes musicales. Una fuente musical es cualquier equipo electrónico que proporciona la señal de audio en una instalación de sonido. A eso se conoce como fuente musical. Un micrófono también es una fuente musical. Pero existen también otras fuentes musicales muy conocidas dentro del argot de la música, como son los discos compactos. Los discos compactos son fuentes musicales de mayor calidad de sonido. Presentan muchas ventajas frente a otras fuentes musicales. Generan una amplia respuesta de frecuencia de 20 a 20.000 hercios, ausencia de ruidos, duración ilimitada del disco, buenos resultados de señal y ruido. El sistema sonoro es mayor a los 90 decibeles y la señal de salida está entre los 20 RMS por segundo. El disco compacto, o CD, es un disco de materia plástica Si se recubierta. escucha la... Espérame un ratico, creo que no está escuchando. Sí, Lice. El disco compacto, o CD, es un disco de materia plástica recubierto de una capa metálica muy fina que almacena gran cantidad de información. En la actualidad, se utilizan para grabar y reproducir sonido de alta fidelidad. Por medio de un rayo láser de alta precisión, se graban muescas microscópicas en el recubrimiento metálico del disco maestro. Las muescas forman secuencias que se pueden leer con equipos reproductores de discos compactos. A partir de un disco maestro se pueden reproducir miles de discos compactos. Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y de lentes y espejos de alta precisión. Los elementos ópticos se sitúan en una pista del disco a través del servomecanismo. Un rayo láser proyecta un haz luminoso muy fino sobre las pistas del disco en rotación. Las zonas que tienen muescas producen una dispersión de la luz diferente de las que no las tienen. La secuencia binaria de estas zonas se traduce en la información sonora. Una célula fotosensible capta la dispersión de la luz producida por las muescas y envía una señal a un microprocesador que se encarga de convertirla a sonido. La misma tecnología que se utiliza para el sonido sirve para almacenar otros tipos de información digital,
tales como programas informáticos, imágenes o secuencias de animación. Cuando estos discos se utilizan para finalidades diversas, reciben el nombre de CD-ROM. Bueno, ahora vamos a ver lo que son casetes o pletina. También se ha utilizado como junto a un sintetizador de radio para las fuentes musicales más populares. Conjuntamente, ahora en el mercado ya no hay todavía equipos de sonido que vienen con CDs y cassettes. Pero muchos de sus padres todavía tienen estos equipos de sonido con CDs y cassettes para escuchar la música. Estos fueron desapareciendo en el año, vendría a ser en el 70, casi más o menos vino a desaparecer los cassettes, por la salida de los CDs, los minidiscos pero también se utilizaba como compactamiento digital para escuchar música. Grababa y reproducía sonidos de calidad media. En sus principales características tenemos la respuesta en frecuencia de 50 a 12 Hz, una relación de señal ruido entre 40 y 60 decibeles, señal de salidas en torno a 0,5 voltajes por VRMS por segundo y entradas de grabación de 0,5 VRMS por segundo. Estas son las características principales de los cassettes o pletinas. En este video te presento cómo funciona una casetera y las partes más importantes. Este es el mecanismo de una reproductora de cassettes. Este es del tipo mecánico. También existen el de toque suave o soft touch y el de control lógico o full logic control. Este tipo de mecanismo es el más económico y por lo mismo el más popular. También es por mucho el más resistente y funcional. Este mecanismo es el básico en casi todos los tipos de reproductores de cassettes, ya que en algunos se utiliza con las teclas para abajo y en otros con las teclas para arriba. También se le conoce como mecanismo de tipo piano debido a que cuando las teclas de función están abajo, utilizan un balancín que hace que la disposición de las teclas se asemejen a las de un piano. Está basado en el diseño original, con la diferencia principal de que utiliza engranes en vez de ruedas de caucho. Las partes más importantes a identificar son los cabezales, el capstán o cabrestante, el volante o flywheel, el rodillo de caucho o pinch roller, el motor y las bandas. Esto los iremos viendo de uno en uno. El cabezal de grabación-reproducción está en la parte central. Este es un cubo metálico que del lado de la cinta tiene unas guías, mientras que del otro lado le salen cables. Este cabezal tiene una construcción muy similar a la de un micrófono y tiene una bobina de cobre alrededor de un núcleo metálico que transmite o recibe sonido a través de ondas magnéticas. En algunos casos, cuando es un equipo de 3 cabezas, al centro hay 2 cabezales, uno para la grabación y otro para la reproducción. También hay un cabezal que borra la cinta antes de ser grabada. Este siempre está antes de la cabeza de grabación, dependiendo de la dirección de la cinta. Cuando se presiona el botón de grabado, este acciona los mecanismos para activar la cabeza de grabación, así como la cabeza de borrado y la circuitería correspondiente al proceso. Sin embargo, para evitar que se borren cintas por error, este mecanismo tiene un candado de seguridad que comienza en los cassettes. Los cassettes tienen en el lomo una lengüeta descartable que sirve para activar o desactivar el candado de grabación. La falta de la lengüeta asegura el mecanismo para que no se active la grabación. Este mecanismo es muy sencillo, ya que la lengüeta en el cassette ejerce presión a un balancín cuya base bloquea o libera el movimiento de la tecla de grabación. Cuando la lengüeta está ausente, el balancín no se acciona y bloquea el corrimiento de la tecla, evitando que se borre y sobreescriba la grabación en la cinta. Cuando la lengüeta está presente, acciona el balancín, que libera el candado y permite que se presione la tecla.
Con esto se posicionan las cabezas de borrado y grabación para iniciar su proceso. Al presionar el botón de grabado, también se pone en movimiento un brazo que desliza un switch en la sección de la circuitería, que activa los componentes encargados de alimentar la energía y procesar el sonido para que la cabeza de borrado borre y la de grabación imprima los campos magnéticos en la cinta. Existen básicamente dos tipos de cabezales de grabación y reproducción, y estos son los monaurales y los estereofónicos. Los monaurales tienen una sección de contacto magnético con la cinta, mientras que los estereofónicos tienen dos, visiblemente separadas, una para cada pista de cada lado. Para los reproductores autorreversibles también hay cabezales de 4 pistas, que no es más que un estereofónico doble. El cabezal de grabación y reproducción es el responsable de la calidad del sonido. Sin embargo, igualmente lo es la velocidad de la cinta, ya que debe de ser la misma durante la grabación y la reproducción, y además debe de ser muy estable, ya que la variación de la velocidad provoca un fenómeno que se le conoce con el nombre de llanto. La estabilidad de la velocidad de la cinta la provee el capstán o cabrestante en conjunto con el rodillo que lo aprisiona. El cabrestante es la extensión del eje del volante o flywheel, que es una rueda pesada que gira gracias a una banda que la une al motor. El motor invariablemente es de tipo servo y está monitoreando constantemente su velocidad y da pequeños impulsos cuando esta cae por debajo de la que debe de mantener, algo similar a cómo funciona la velocidad de crucero en un automóvil, por lo que se impulsa hasta recuperarla. Estos pequeños impulsos provocarían que el sonido tuviera variaciones constantes de velocidad y se distorsionara el tono, provocando un fenómeno que se conoce como llanto. El volante es de esas características para aprovechar la fuerza inercial del giro y así como la elasticidad de la banda para amortiguar los impulsos del motor. Esto quiere decir que la banda amortigua el jalón de los impulsos mientras que el volante mantiene la velocidad durante ellos y de esta forma mantener la velocidad lo más constante y estable posible. En la mayoría de las caseteras que pueden grabar, existe un botón de pausa que sirve para detener temporalmente la grabación en la posición en la que se encuentra la cinta. En muchos dispositivos, este botón es un switch eléctrico que enciende o apaga el motor, mientras que en los mecanismos más avanzados, esta es una tecla que activa un mecanismo que separa el rodillo del cabrestante al mismo tiempo que libera el mecanismo de arrastre, deteniendo inmediatamente el movimiento de la cinta. Las teclas para adelantar y regresar usualmente solo deslizan un engrane para transmitir el impulso del motor hacia uno u otro piñón de embobinado. La función de par automático existe en varias alternativas. La más popular, por ser la más económica, consiste en una palanca que funciona a manera de sensor de tensión en la cinta, de tal forma que al terminarse, ésta se tensa levantando la palanca, la cual acciona el mecanismo de parada. En cuanto a la parte eléctrica y electrónica, este mecanismo usualmente trae un circuito muy sencillo con uno o dos conectores. Uno es para la energía del motor, usualmente, y el otro es para la alimentación de la circuitería, transmisión del sonido al preamplificador, así como los indicadores de algunos sensores que pudiera tener. El sensor de activación es sin lugar a dudas el elemento más propenso a fallas en todas las caseteras mecánicas, ya que es un switch que se activa cada vez que se presiona una tecla de función y se desactiva cada que se presiona el botón de parada. Este switch es el que se encarga de encender y apagar el motor y en ocasiones toda la circuitería, por lo que al fallar, la casetera no dará señales de funcionamiento. Ahora vamos a ver lo que es los sintetizados de radio FM. Aquí hablo un poco de una fuente más conocida como se conoce la sonorización de pequeño tamaño tiende a un bar debido a las emisoras de radio de FM con programación netamente musical. Que ya son emisoras de radio estas, ya que se caracterizan técnicamente son respuestas de frecuencia de 50 a 12.000 Hz, una señal de ruido entre 30 a 40 decibeles y señales de salida de 0,2 a 1 BRMS. Eso es como funciona una estación de radio en FM.
En los inicios de la radio, la forma más lógica en ese tiempo para transmitir la voz humana fue la utilización de la modulación de amplitud, en la cual se hacía variar la intensidad de una señal de radiofrecuencia conforme a las alternaciones positivas y negativas de una señal de sonido. El resultado fue bastante aceptable, con una calidad de recepción lo suficientemente buena para la difusión de música y voces sin que la voz se escuchara como una conversación telefónica. La desventaja más notoria del sistema era su vulnerabilidad a la interferencia eléctrica. Las descargas atmosféricas interferían gravemente con la recepción en una tarde tormentosa. La descarga de un rayo podía ocasionar que el mejor concierto se viera interrumpido por un ruido ensordecedor, similar al desplome de un edificio de varios pisos. Esto sucedía debido a que una descarga eléctrica contiene agudos picos de energía que deforman totalmente la señal recibida. Fue entonces cuando surgió un nuevo método de modulación que hacía cambiar la frecuencia de la portadora, en lugar de hacer variar su intensidad o amplitud. En este nuevo sistema, la amplitud de la señal de radio permanece constante y lo que varía es su frecuencia de acuerdo a las alternaciones positivas y negativas de la señal de sonido. Cuando la alternación del audio original es positiva, la frecuencia de la portadora aumenta. Cuando la alternación original de audio es negativa, la frecuencia de la portadora disminuye. La demodulación de esta señal en el receptor se basa en los cambios de frecuencia, por lo que cualquier cambio en la amplitud provocado por las descargas atmosféricas no afecta a la señal de audio recibida, ya que una etapa recortadora retira los aumentos extremos de la señal por causa de interferencias extrañas. El demodulador puede consistir en un circuito discriminador sintonizado en ambos extremos del porcentaje de modulación. En el caso de la FM comercial, las excursiones alcanzan un valor de 75 kHz por debajo y por encima de la frecuencia central. También pudo añadirse con relativa facilidad el funcionamiento estereofónico por medio de un proceso llamado multiplexado que hace posible la transmisión de dos canales, pudiendo añadir efecto tridimensional al sonido al captarlo y transmitirlo usando dos grupos de micrófonos, uno para los sonidos generados al lado izquierdo del escenario y otro para los sonidos generados al lado derecho. Para impedir la obsolescencia de los receptores que ya estaban en el mercado, el equipo transmisor realiza la captación de los sonidos tanto izquierdo como derecho y entrega con ello una señal compuesta de la adición de ambos, llamada L+R. Los viejos receptores ya existentes simplemente recibían la mezcla de ambos canales y la reproducían a través de un solo altavoz. Esta señal consiste en la señal monaural. Para poder transmitir en estéreo, se invierte la señal de los micrófonos derechos y se combina con la señal positiva de los micrófonos izquierdos, obteniendo así la señal L-R. El transmisor incorpora también una señal fija de 19 kHz llamada piloto, que es doblada en frecuencia para obtener una subportadora de 38 kHz, la cual es modulada en amplitud por la señal L-R. Posteriormente, la subportadora de 38 kHz es suprimida, dejando únicamente las bandas laterales, a un nivel de aproximadamente 50% del nivel de la portadora del transmisor de frecuencia modulada. La señal fija de 19 kHz es enviada al transmisor a un nivel muy bajo para actuar en los receptores como señal de sincronismo para restaurar la portadora que se había suprimido. Cuando los nuevos receptores estereofónicos reciben la señal, el demodulador de FM entrega directamente la señal L+R, mientras que un oscilador local sincronizado con la señal piloto entrega una señal de 38 kHz para demodular las bandas laterales de la señal L-R. Tanto las señales L+R como L-R admiten un rango de frecuencias de 50 Hz a 15 kHz, de modo que la fidelidad es notablemente buena. Para lograr el efecto estéreo en el receptor, la señal L+R se suma a la L-R
L-R para obtener 2L, o sea, el canal izquierdo. Además, la señal L más R se resta de la señal L-R invertida, esto es, menos L más R, para obtener 2R, o sea, el canal derecho. Al estarse recibiendo una transmisión estereofónica, la presencia de la señal piloto en el receptor es indicada por un indicador luminoso que indica que se está recibiendo un programa en estéreo. Cuando la transmisión es monaural, no se transmite la señal piloto y el indicador no enciende. Espero que este video les haya dado. Ahora vamos a hablar un poco de los mini DITs o DCC. Bueno, estos son de entre reciente aparición y ofrecen la posibilidad de realizar grabaciones digitales de alta calidad. Cercana al CD, sus características técnicas son similares al CD. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy, por supuesto, vamos a hablar del mini disc como reproductor y como formato de audio. Vamos a explicar el funcionamiento. El video se va a centrar en el funcionamiento de este aparatico que vemos por aquí, que conseguí hace poquito y que pues no es muy común verlos. Entonces vamos a explicar cómo funciona. Vamos a tratar de hacerlo de manera rápida. Entonces, pues el mini disc trae función de radio y por supuesto la función de record, pues para grabar la música que nosotros querramos. Esta es como la ventaja del mini disc, que usted sencillamente compraba estos discos y pues hacía sus listas, los grababa desde otro lado y pues hacía sus listas como tipo cassette, solo que en un formato digital pues que llamó mucho la atención. Acá están sus entradas, tienen la entrada de audífonos y control inalámbrico, que es este que ven por acá. Es el control, perdón, no inalámbrico, sino pues el control que es para una extensión, para que no tuviéramos necesidad de sacarlo. Sus botones acá están, pues, perdón, sus entradas son el mic para micrófono y el Lightning, que es súper importante, pues allí es donde, por donde prácticamente metemos la música al disco. Una conexión para computador de un programa que ya debe ser obsoleto, pero pues que en esa época se necesitaba como para meter canciones, supongo que desde el computador. Sus entradas, sus botones, acá está el rec, lo normal, lo de volumen, pasar canción, cancelar, pausar. Si ustedes se dan cuenta, pues hay un menú que es allí donde usted puede entrar y editar los nombres de las canciones. Acá hay un T-Mark que cuando usted está grabando, pues sencillamente cada vez que se acaba canción usted lo oprime y él le hace una marca para que las canciones no queden unidas, sino que queden separadas, pues por el silencio que normalmente sabemos que está en los discos. Entonces, pues como versión de reproductor digital y portátil, pues era bastante curioso, muy interesante, porque sí era mejor que el Walkman y ofrecía pues... en tamaño se llevaba, pues, por supuesto, al Dixman, pero también no se trababa tanto. El Dixman era como muy conocido que tenía que tener los anti-shock y todo esto, pues, para que no molestara tanto. Fue creado por Sony, fundamentalmente se creó para reemplazar a los cassettes, para reemplazar a los cassettes vírgenes. Como decimos, pues era para ofrecer un formato de grabación digital. El formato que reproducía la música se llamaba A-Track, con una calidad muy similar a la del disco, a la del CD. Pero lo que le ganó la batalla pues fue prácticamente el nacimiento del MP3, del iPod, pues no lo dejó salir mucho, y eso sumado a que las disqueras pues no hicieron como mucho esfuerzo para comercializar o popularizar el formato. Entonces, pues eso hacía que no salieran muchos discos en estos formatos de los artistas. Sin embargo, pues hay algunos, ahí los vamos a ir poniendo pues en pantalla para que los vean. Son caros, es caro conseguir este tipo de discos, pero vamos a ver si podemos conseguir algunos. De estos discos, pues fueron aumentando su capacidad. Este es de 74 minutos y salieron hasta de 1 giga. Conseguir los nuevos para grabar es lo mejor, lo que recomiendo si usted todavía tiene un aparatico de estos.
Y pues bien, vamos a arrancar a ver cómo era que funciona. Entonces lo primero que usted va a necesitar es pues un cable sencillo que vaya acá en la parte del in y lo pondríamos ahí. Y pues obviamente su disco virgen o regrabable que iría acá. Entonces una vez usted lo introduce, pues ya él automáticamente comienza a reconocerlo. Claramente, yo ya tengo unas canciones ahí que he metido. Entonces, si usted conecta, vamos a conectar acá para ver un poquito de lo que está sonando. Le damos play y pues él ya empieza a sonar la música. Eso es The Beautiful People de Marilyn Manson. Acá más canciones. He metido 3 en total y dejé como el resto de espacio pues para que ustedes puedan ver cómo lo hacemos. Como ven acá se adelanta la canción. Y pues bueno, pues hagámosle a ver. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces ahí, una vez estando ahí, pues usted es sencillo, puede traer su Dixman o ya vamos a ver que también funciona pues obviamente con un celular. Que para hoy no sería muy práctico, solo que estamos haciendo las pruebas obviamente, pero usted ya aprendería su Dixman, por ejemplo. Bueno, primero vamos a revisar que este tenga un disco, acá tiene una banda sonora, pero pues para hacerlo más de la época, hagámosle pues con este Nevermind de Nirvana. Entonces introducimos el CD, lo alistamos, lo prendemos. Este también debe estar prendido y conectado en la línea IN, porque, bueno, lo tenemos en 0, conectado en la línea IN porque usted va a tener que activar el rec y que comience pues donde es, ¿no? Entonces, cuando lo prendemos, él está ahí y acá, apenas usted oprime esto hacia el lado, perdón, y ya. Entonces lo tenemos ahí listo y apenas usted oprime, él reconoce el line y acá comienza, sale el avisito de rec que está grabando. Ya cuando está ahí, pues entonces le damos play y la canción pues se va a transmitir obviamente. Y ahí está. En ese momento la está grabando, la está introduciendo pues al disco. Entonces usted lo puede hacer desde su Dixman y obviamente desde cualquier qué sé yo, un Walkman, o si usted tiene su celular. Así es como se hace estos tipos de grabaciones utilizando los mini discs. Los primeros equipos de los DJs se conocían como equipos hi-fi. Eran equipos musicales compuestos por varios módulos, que era un sintonizador de radio, una pletina, un CD y un amplificador interconectados por conectores adecuados. Este tipo de equipos tenía además salidas de altavoces, otras salidas de señal de audio, no afectaban para los control de volumen, tonos de amplificación. Y todo el sistema se podía conectar a una instalación de sonidos ambientales también. Pero haceme la pregunta a vos. ¿Qué es el hi-fi? A ver, acá estábamos. Son las fuentes hi-fi. Pero haceme la pregunta a vos. ¿Qué es el hi-fi? En principio, en algún momento de los años 50, se empezó a lograr mejor técnica y mejor calidad de grabación,
y mejor, y empezamos a poder empatar lo que se escuchaba en vivo o en un estudio con lo que se escuchaba en tu casa. Si yo tengo este vivo o este disco que está acá de Bob James y Air Club, que está acá, y yo lo fuera a escuchar a algún Joe en algún lugar, quisiera que esto sea igual. Los equipos me empezaron a venir etiquetados con un logo, de hecho, que tiene un formato único que dice Hi-Fi. Es una búsqueda. ¿Por qué busco el Hi-Fi? Hay músicos, hay empresas, hay mucha gente que está en esa búsqueda permanente de esa calidad, de esa construcción y de ese sonido. Por decir un nombre de un ingeniero de sonido muy conocido, que es Rudy Van Gelder, que se rompió la cabeza para hacer que los músicos empezaran a grabar en hi-fi. ¿Quiero escuchar hasta dónde? Bueno, yo quiero escuchar todo. Al pianista, pero quiero escuchar los pies del pianista. Quiero escuchar la sala. Si pudiera escuchar lo que piensa, quisiera escuchar lo que piensa. Para escuchar el mejor sonido grabado posible, en la mejor condición posible, que debería ser la del vivo, o sea, tener los músicos enfrente nuestro. El vivo no quiere decir estar en un estadio de fútbol a los saltos, ¿eh? No, eso es otra cosa. ¿Sí? A mí me encanta ir al estadio de fútbol a saltar, a escuchar lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, pero eso no tiene nada que ver con la música. Eso es otra cosa, eso pasa por otro lado. Ahí teníamos que traer a un psicólogo acá que nos explica mucho, quizás hacer una reunión gigantesca, y es otro debate. Pero ahí no se escucha alta fidelidad. Con suerte en algunos recitales se escucha bien, con suerte, en algunos. Todo esto que tengo acá representan formatos. Esto es un CD, esto es un super audio CD, esto es una bandeja de vinilo con un disco arriba. Acá las cápsulas fonocaptoras. Otro invento centenario. Si nosotros nos centramos en que el formato es lo importante, en que lo que está grabado es lo más importante de todo el espectro y que vamos a abarcar en el mundo del hi-fi, empezamos por lo que está grabado. Si lo que está grabado está mal grabado, no importa qué aparato tengamos en el camino, no tiene arreglo. Por eso se remasterizan, ¿no? Hemos escuchado en este siglo XXI, remasterizamos. El otro día escuché Abbey Road remasterizado en casa y la verdad que es maravilloso. Ya es un disco maravilloso y remasterizado. Han hecho un remaster magnífico en vinilo. Te saca, hace así, se me pone la piel de pollo. Suena de la hostia ese remasterizado. Como hay remasterizados horribles, ¿no? Espantosos. Yo compré hace un tiempo atrás, mucho ya, más de 10 años, una versión de El lado oscuro de la luna, no me acuerdo qué aniversario era, que era horrible. Un vinilo, horrible. Eso es lo que viene a decirnos que el formato no lo es todo. Que un disco esté puesto en un plástico de vinilo no alcanza, no es justo y necesario. Tiene que tener un máster hecho para vinilo y pensado para vinilo y cuidado como tal. Si no, lo que tenemos acá es una gran pasta negra que suena tan feo como un MP3, ¿sí? Al fin y al cabo es un contenedor. Hoy en el mundo de lo digital, para los que entiendan, un FLAC es un sistema de contención, es un archivo que contiene, un MP4 contiene y cualquier archivo es un empaquetado. Adentro hay lo que está realmente. Adentro de ese empaquetado podemos poner cualquier cosa. Un vinilo es un empaquetado. Lo que viene acá puede ser maravilloso o una porquería. Dicho crudamente. Yo de chico, ¿sí? Voy a poner un ejemplo claro. Mirábamos el fútbol en la televisión, ¿no? Y se veían unos enanitos corriendo, así con fantasma, en una especie de telgopor, y digamos que eso era algo parecido a la representación de lo que ibas a ver a la cancha. Claro, cuando ibas a la cancha decías, pero, sorprendente. Hoy casi es innecesario ir al estadio de fútbol. Bueno, porque la televisión hasta lo representa mejor, se ve más lindo. Y encima con más cámaras y más ángulos. Bueno, esto es lo mismo, pasa igual. La alta fidelidad nos transporta del televisor en blanco y negro a este lugar nuevo en realidad viejo, ¿no? Porque esto está sucediendo desde algún momento de los años 60. Ya en algún momento de los años 60 ya obtuvimos alta fidelidad, pero alta fidelidad, ¿eh? ¿Es la alta fidelidad un producto del siglo XXI? No. Desde el año 60 en adelante, en algún momento de los años 60, ya empezamos a tener alta fidelidad en la casa.
a un costo altísimo, por supuesto. Esto no era el Vox Populi. Siglo XXI hoy nos permite tener alta fidelidad en un formato muy razonable. Si uno quiere tener alta fidelidad en estéreo, se puede hacer en un formato muy razonable, con mucho menos de lo que se necesitaba antes. Los baffles son más chicos, las casas son más chicas, pero los baffles son más chicos. Lo más importante en el formato del sonido hi-fi es la grabación, es el formato de grabado. Acá nace el sonido de alta fidelidad, en el formato grabado. Nada, ningún sistema de audio, el mejor del mundo, suena más que lo que yo voy a poner para escuchar. Sacarlo del estudio y ponerlo en tu casa. 1 a 1, alta fidelidad. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como hilos musicales. En un servicio que se distribuye a través de líneas telefónicas hasta un receptor especial cuya salida puede conectarse a la instalación de sonorización, ofreciendo una programación de 6 canales musicales, como folclóricos, clásicas, pop, etc. Sus principales características técnicas son respuestas en frecuencia de 100 a 7 Hz, una relación de señal de sonidos es de 20 a 30 decibeles y una señal de salida de 0,2 a 0,5 voltios. Vamos a ver un poco el origen del hilo musical. ¿Conoces el origen del hilo musical? Nos situamos en el siglo XX, años 20. Época de esplendor en la construcción de los rascacielos norteamericanos, en los que era imprescindible el uso de los primeros ascensores. Estos despertaban cierto pánico entre algunos de los usuarios. Es por ello que se decidió poner música ambiental para hacer más agradable el trayecto y así ofrecer un clima de paz a las personas más desconfiadas. Aquí empezó todo con música sencilla, casi inaudible, que crearía un ambiente tranquilo y apacible. 20 años más tarde, la música se convertía en un instrumento que mejoraba el rendimiento y estado de ánimo de los obreros de fábricas y empresas, por lo que ya se abría camino para convertirse en el medio de amenización necesario, esencial y vital que es en la actualidad para las empresas, para sus trabajadores y para sus clientes. Un mayor tiempo de estancia de los clientes en un establecimiento genera un incremento de las ventas. En la actualidad, la música ambiental sigue siendo un elemento determinante en la experiencia del cliente en grandes marcas, medianos y pequeños comercios y además ofrece una buena imagen corporativa. Pues como ves, la ambientación musical nos ayuda a descargar tensiones, relajarnos, revivir recuerdos y sobre todo, emocionarnos. Gonna do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Y así es como se desarrolló lo que se conoce como los hilos musicales. En base al hilo musical, en esta metodología de hilo musical se generó lo que es la empresa de Spotify, la cual es una empresa que brinda un servicio de músicas, la que usted quiera escuchar, supuestamente no puede descargar si no paga usted una membresía, pero te deja escuchar las músicas que tú desees. Después de 2 o 3 músicas que tú escuchas, te va a salir lo que es un anuncio. Y así sigues escuchando las canciones que tú desees. Claro que si tú pagas una membresía, tienes la posibilidad de descargar y hacer todo lo que se permite esta empresa de Spotify. Pero en base a este sistema de hilo musical, se generó lo que se conoce ahora como Spotify.
Por último, van a realizar un ejercicio acerca de lo que hemos visto de la sensibilidad, utilizando esta fórmula, van a encontrar el número de altavoces para dicho ejercicio, que también se les va a enviar a esta página para que ustedes puedan encontrar el número de altavoces. Eso es sencilla lo que podemos ver en las principales fuentes musicales, ¿no? Nos falta ver un poco acerca de la diferencia entre las fuentes musicales que utilizaban los DJ en los años 80 y ahora en este año, ya en el 2020-2021 ya. Por hoy solo van a hacer ese ejercicio. Como ustedes saben, solo tienen que cambiar la fórmula. En la siguiente clase vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, para que el día viernes de la siguiente semana puedan ustedes realizar la prueba de esta parte que ya hemos visto ya. Hacer un repaso todo eso para que ustedes puedan hacer un taller. En ese taller va a estar unas 20 preguntas, de las cuales vamos a sacar para la prueba que se les va a realizar. Por hoy vamos a quedar hasta ahí, señores estudiantes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.